ejercítate en la piedad. Es el tema del cual queremos compartirte el día de hoy. Lo que Pablo, el apóstol, le escribió a su compañero Tito para que él supiera qué hacer en esos tiempos tan difíciles, igual que el día de hoy, que son tiempos difíciles también. Y él exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros también a que nos ejercitemos en la piedad. Cuando hablamos de la piedad, estamos hablando del amor a Dios, de la devoción a Dios, el aprecio por las cosas sagradas. Estamos hablando del respeto a Dios. Eso es ejercitarse en la piedad, el amor a Dios, la devoción a Dios, el respeto a Dios. Porque cuando una persona empieza a ejercitarse, cuando una persona entiende verdaderamente lo que es la piedad en la Biblia, se va a empezar a ejercitar en ello. Y al estarse ejercitando en la piedad, al verdaderamente amar a Dios, el verdaderamente sentir devoción por las cosas santas, las cosas de Dios, el respetar a Dios en cualquier lugar, eso va a llevar a la persona a que se purifique en su corazón, en su interior, y a la vez eso va a repercutir para que la persona ahora ande en buenas acciones, porque dice la misma escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que entendamos lo que significa cada palabra en la Biblia. Y aquí espero que haya quedado clara la explicación. La piedad, cuando hablamos de la piedad, es eso, el amor a Dios, la devoción a Dios y el respeto a Dios. Ojalá y que el tema sea de bendición para ti. Vamos a ir a la primera de Timoteo, en el capítulo 4. Voy a hacer énfasis nada más en unos 2 o 3 versículos. Y el apóstol dice así, iglesia, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hacemos énfasis en lo que es el título del tema. Pablo nos exhorta a que nos ejercitemos en la piedad, porque si nos ejercitamos en la piedad, si la empezamos a aplicar, esa vida en santidad que vamos a empezar a vivir o que ya estamos viviendo, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y dice el apóstol, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, lo que está hablando el apóstol dice, todos lo debemos de creer y lo deberíamos de poner por obra, porque tiene promesa para esta vida y para la vida eterna, para la vida que viene. Si nosotros verdaderamente empezamos a amar a Dios, sentir devoción por las cosas de Dios, sentir respeto por Dios, nos vamos a ir apartando de pecado, y eso va a provocar en nuestras vidas que seamos gratos a los ojos de Dios. Y entonces todo lo que le pidamos al Padre en oración a través del Señor Jesús, el mismo Señor lo dijo, fueron palabras de Él, y Él nunca miente. Todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Aparte, dice la Escritura allá en el libro de Proverbios 3, vámonos para allá, para ver los beneficios del obedecer la palabra de Dios. Dice allá en Proverbios 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice el 6,
Bueno, desde el 5, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Si nosotros empezamos verdaderamente a amar a Dios, a practicar la piedad, a sentir devoción, respeto por las cosas sagradas, a respetar a Dios, por lógica nos estamos purificando y entonces Dios nos va a estar escuchando, porque lo que hace división entre Dios y el hombre es el pecado. Si nosotros no estamos practicando la piedad, entonces no hemos entendido correctamente el Evangelio, y es por eso que en ocasiones no escuchamos o no vemos una respuesta de Dios a nuestras vidas. Pero si nosotros nos empezamos a apartar de todo mal, entonces la misma obediencia a la palabra va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Si nosotros empezamos a vivir dentro del reino de Dios y su justicia, no tendremos, dijo el maestro, que preocuparnos como los gentiles, qué comeremos o qué vestiremos, porque Dios sabe que tiene necesidad de todas estas cosas y Dios nos las concederá si empezamos a vivir verdaderamente de acuerdo al reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de la piedad, va relacionada también con la misericordia, porque la misericordia siempre nos debe de llevar a perdonar a las personas que nos ofenden, porque recuerde que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. En otras palabras, si no estamos perdonando al que nos ha ofendido, se rompe la comunión entre Dios y nosotros y no va a escuchar nuestras oraciones. Por eso es importante entender la palabra, ejercitarnos en la piedad, porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. Si nosotros empezamos a vivir de acuerdo a la piedad, tenlo por seguro, porque es palabra de Dios y Dios no miente, que Dios va a estar dando respuesta a nuestras oraciones. Pero también nos exhorta el apóstol a que tengamos cuidado con los falsos maestros. Dice por ahí al iniciar en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Los postreros tiempos es desde que se escribió esta carta hasta la venida de Cristo. Va a haber muchos falsos maestros, muchas personas que van a ser inspirados por demonios, y que hay que tener mucho cuidado para no escuchar doctrinas de demonios, sino estar escuchando verdaderamente de la palabra de Dios. Y esos falsos maestros, una de las cosas que van a hacer, no voy a ofender a nadie, pero esos falsos maestros van a prohibir que las personas se casen, en este caso en ocasiones sus líderes espirituales, para que supuestamente tengan un nivel de espiritualidad más alto, pero eso va contrario a la palabra, porque la palabra dice que Dios instituyó el matrimonio, y cuando una persona no tiene don de continencia, pues no es muy recomendable que esté solo, porque al no tener don de continencia, dijo el apóstol Pablo en otra porción, se va a estar quemando. Y dice también el apóstol, advirtiéndonos ahora en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, dice, del versículo 1 al versículo 5, voy a leer, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Personas que van a decir tienen apariencia de piedad, en otras palabras van a decir creer en Dios también, pero negarán la eficacia del evangelio, porque no está habiendo una transformación en ellos, porque dice el apóstol, van a ser amadores de sí mismos más que de Dios, y al ser amadores de sí mismos, pues por lógico se engrandecen a ellos mismos y van a hacer a un lado a Dios. Y a ese tipo de personas que nada más tienen apariencia de piedad,
pero no están viviendo conforme al Evangelio, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dijo el apóstol inspirado por el Espíritu, apártate de ellos. Que nuestra vida, amado hermano, no sea una vida nada más de apariencia, sino que verdaderamente nos estemos ejercitando en la piedad, en la misericordia, en las cosas santas de Dios, en el respeto a Dios. Que siempre haya ese deseo en usted y en mí de ayudar al prójimo cuando podamos, porque la Biblia dice que si tu hermano te viene y te pide prestado, no se lo niegues, siempre y cuando tengamos la posibilidad. Entonces eso es parte de la piedad, y esa piedad, si la practicamos en esta vida, lo vuelvo a repetir para que quede claro, si empezamos a practicar la piedad, tiene promesa para esta vida y para la venidera, porque Dios nos estará escuchando en todas nuestras oraciones. Un abrazo para todos, bendiciones.